Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Juan José Zelaya, conocido como el pastor Johnny. Un privilegio para mí poder ya estar listos para que podamos seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Quiero recalcarles, hermanos, que esta es la lección número 9, la parte número 2. Así es que en esta tarde vamos a orar al Señor que Él nos ayude para que podamos seguir escudriñando la palabra, verso por verso, versículo por versículo de la palabra de Dios y entender todas estas verdades que están en la palabra. Gracias, Señor, en esta preciosa tarde por darnos el privilegio de iniciar nuestro estudio en el Instituto de la Gracia. Es un privilegio, Señor, poder ser de ayuda y de auxilio para mis hermanos en la instrucción teológica de cada uno de ellos. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad de hacerlo para tu gloria y para tu honra. Pido que nos ilumines, que en esta tarde podamos, Señor, comprender todas estas verdades que están en tu palabra. En Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Hemos venido estudiando la palabra del Señor. En la vez pasada hablamos sobre los juicios que Dios, ¿verdad? Eh, ejecutó en el pasado y no dudamos que en el futuro también habrá un juicio para las personas. Pero, hermanos, vamos aquí en este punto 3. Bueno, en el punto 2 vimos que tú debes reconocer este axioma: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Muy bien. Si esto fue cierto en el pasado, es cierto en el presente. Y voy a decir algo, va a ser cierto en el presente, no solo con todas aquellas personas que nunca quisieron creer en Jesucristo, sino que específicamente en este contexto, hermanos, estamos hablando de los falsos maestros. El capítulo 2 de Pedro, de segunda de Pedro, está hablando de los falsos maestros. Número 3, debes darte cuenta que las específicas condenaciones de Dios en referencia a los falsos maestros no salvos. Eso es lo que estamos viendo ahorita, hermanos. Estamos viendo eso. ¿Cómo, cómo, cómo se observa esto en las escrituras y por qué es este el caso? Miren, hermanos, vamos a ver aquí 3 puntos. El primero, Dios reserva su condenación más severa en las escrituras para los falsos maestros. Quiero que hermano Walter nos busque Jeremías 5:23, por favor, para que lo tenga ahí a la mano. Estamos tratando de explicar este punto. Dios reserva su condenación más severa en las escrituras para los falsos maestros. ¿Sabían que en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 5, y, y creo que en el capítulo 23, se dijo que Dios odia cada pecado, especialmente de los falsos maestros? Vamos a ver, hermano Walter, en Jeremías 5. Amén, hermano. 5:23, creo. ¿Puede leer del 1, por favor? Bien, leemos, hermano. Jeremías 5, Sí, versículo 1 en adelante. Usted me dice hasta dónde ir. vaya. Dice, leemos la palabra del Señor. Dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos.
Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Versículo 2. Aunque digan, vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, no miran tus ojos a la verdad. Los azotes, los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron su rostro más que la piedra. No quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de Dios. Versículo 5. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Versículo 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron, juraron por lo que no es Dios, los sacié y adulteraron, y en la casa de rameras se juntaron en compañía, como caballos bien alimentados, cada cual delinchaba tras la mujer de su prójimo. Bien, No, ahora váyase al versículo 30. versículo 30, leemos, hermano. Dice la Biblia, versículo 30. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. 31. Leemos. Los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué, pues, haréis cuando llegue el fin? Bien, si ustedes observan, hermanos, mire lo que dice el pasaje. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. ¿Qué es esa cosa espantosa y fea? Dice aquí, los profetas profetizaron mentira. Imagínense, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Esto de los falsos maestros, hermanos, es algo que Dios odia, ¿me entiende? Es cierto, Dios no puede ver, hermano, odia el pecado, la prostitución, la homosexualidad, pero hermanos, las falsas enseñanzas de los falsos profetas de esa época, Dios, hermanos, para él era cosa espantosa. ¿Por qué? Porque ellos desviaban de Dios a la gente y enseñaban un mensaje falso, ¿verdad? Entonces, número uno, pongan ahí Jeremías 5, 30, 29, 30 y 31. Pongan ese versículo al margen, hermanos. Dios reserva su condenación más severa en las escrituras para los falsos maestros. Dos, Dios hará que los falsos maestros sean doblemente responsables. Fíjense, hermanos, que si lo voy a ser sincero, yo nunca pensé ser un pastor maestro. No estaba en mis planes. Se los digo así sinceramente. Pero entendí un día que Dios me llamó. Y fíjense que les voy a contar algo muy personal. Cuando yo estaba joven, les estoy hablando de 16 años, yo comencé en mi vida cristiana con un hambre de la Biblia. Yo deseaba que alguien me enseñara la Biblia. Y fíjense, hermanos, que yo hice una oración en esa época. Se los cuento porque a mí no se me olvida. Yo hice una oración y le dije al Señor, Señor, mándame un maestro de la Biblia para que yo pueda aprender. Te lo pido, te lo suplico. Yo estaba llorando, hermano. De veras, lo digo, porque yo no quería, en esa época yo no pensaba ser pastor, yo no que era un joven, ¿va?
Y yo, hermanos, pude comprender que ser pastor maestro es una gran responsabilidad, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si ustedes leen Primera Timoteo 5:17, por favor, hermano Walter, tal vez me lo puede leer. Primera Timoteo 5:17, con respecto a los pastores, maestros. Quiero que el hermano Walter nos lea este pasaje. Sí, hermano, ya lo 17, buscamos. 17 y 18. Primera Primero, Timoteo. 5, 17 y 18. Leo, hermano, para ustedes. Lea. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Bien. En este pasaje dice que también un pastor, un anciano, un pastor, puede ser bendecido doblemente, doble honor. Si ustedes ven el versículo 17, habla de doble honor. ¿Cuál es ese doble honor? El doble honor es respeto y remuneración. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Pablo está diciendo que los pastores y los maestros que son fieles al Señor en su palabra deben ser respetados y deben ser remunerados. Así dice este pasaje, ¿me entiendes? Entonces, doblemente bendecido, ¿me entiendes? Ahora, aquí en el segundo punto, Dios hará que los falsos maestros sean doblemente responsables. ¿Ya? Por eso dice Santiago, no os hagáis, lo voy a leer aquí. Quiero ver, aquí, quiero ver. Sí, aquí está, aquí está. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Quiere decir que el enseñar la Biblia es una gran responsabilidad, hermano. Te lo digo, es una gran responsabilidad. ¿Verdad? Yo le pido a Dios me ayude cada vez que voy a parar, cada vez que voy a enseñar, Señor, ayúdame, Señor, ¿verdad? Me acuerdo de 2 Corintios, capítulo 4. Quiero que lo vean, por favor. 2 Corintios, capítulo 4. Me acuerdo de dos palabras que están en el versículo 1. Dice así, miren, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, o sea, nosotros tenemos un ministerio, el ministerio de la palabra, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Mire qué lindo. Pablo se acordaba del ministerio cada vez que predicaba y de la misericordia de Dios, porque hermanos, nosotros somos seres humanos imperfectos, ¿verdad? Entonces, realmente, hermanos, el ser maestro, pastor, maestro de la escritura es una gran responsabilidad. Y hay gente, hermanos, que a mí me sorprende. Fíjense que por eso ha habido tanto fracaso en muchas iglesias, hermanos, porque ponen pastores, hermanos. Yo no digo que un pastor no tiene que haber comenzado, siempre todos tenemos un comienzo en el pastorado, pero hermanos, un pastor a mí me decía un pastor que es amigo mío, me decía, mire, hermano Johnny, ¿cómo puedo hacer para entender que Dios me está llamando al ministerio? Me decía el hermano. Y yo tenía que responderle a esa pregunta, ¿verdad? Y entonces le saqué primera Timoteo. Y ustedes van conmigo en el capítulo 3, ¿verdad? En los requisitos de los obispos. Dice, palabra fiel, verso 1. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, ¿cuál es una señal de que Dios nos está llamando al ministerio? Que anhelamos el obispado, o sea, anhelamos predicar, anhelamos servir a Dios, anhelamos enseñar la Biblia, anhelamos meternos en esto, hermano. Pero nosotros tenemos que también equiparnos, ¿verdad? Por eso la Biblia habla en Efesios capítulo 4, versículo 11, ¿verdad? Que él mismo constituyó a unos, y aquí están los ministerios que él dejó, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros. Estos son los ministerios que él dejó, ¿verdad? Ya apóstoles ya no hay, profetas ya no hay. Si queremos el ministerio apostolado para edificación de la iglesia, aquí tenemos sus escritos, ¿verdad? Nosotros los escudriñamos y aquí los vemos, ¿verdad? A otros evangelistas, ahí están los evangelistas, y a otros pastores maestros, a fin, dice Pablo a Efesios, en los Efesios, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por ejemplo, hermano, a veces yo he ido a campañas y he oído al predicador, hermano, y no habla del evangelio, no explica el evangelio a la gente. Qué duro es eso, hermano, ¿verdad? Disculpe, pastor, Dígame, no está compartiendo pantalla. No sé no si estoy puede con... revisar ahí. Vamos a ver, ¿ven ustedes que está caminando la pantalla, hermanos? No, pastor. Vamos a No, ver, cierto, no está la pantalla. no está la pantalla, vaya, vamos a ver. Permítanme. ¿Se ve ahora la pantalla, hermano? Amén, hermano, sí. Hoy sí. Sí, Va. ¿Camina la pantalla? Camina la Sí, pantalla. pastor. Vaya, vaya, Sí. vaya, bien. Vaya, entonces, vimos, hermanos, en el punto 3, ¿verdad? Que debes darte cuenta de las específicas condenaciones de Dios en referencia a los falsos maestros, no salvos, ¿verdad? Bien, ¿cómo se observa esto en las escrituras? Porque este es el caso. Y vimos lo primero, Dios reserva su condenación más severa en las escrituras para los falsos maestros. Y hablamos en Jeremías 5, 29, 30 y 31, ¿verdad? En donde vemos ahí que Dios odia cada pecado, especialmente eso de los falsos maestros, ¿verdad? Muy bien. Número 2, vimos también, anoten en este punto 1, anoten Jeremías 5, 29, 30 y 31. Anoten. En el punto 2 dice que Dios hará que los falsos maestros sean doblemente responsables, ¿verdad? Doblemente responsables. ¿Por qué decimos doblemente responsable? Porque en 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mire, nosotros tenemos doble honor, ¿entiendes? Nosotros tenemos que ser bendecidos doblemente, ¿verdad? Cuando dice doble honor, estamos hablando de respeto y estamos hablando de remuneración, ¿verdad? Está diciendo aquí que no pondrás, mire, bozal al buey que trilla. Mire, no pondrás bozal al buey que trilla. Digno es el obrero de su salario. O sea, este es a los que predicamos y enseñamos, ¿verdad? Doble honor. Pero hasta aquí es, hermano, mayor condenación. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Quiere decir que es serio enseñar la Biblia, ¿verdad? Es serio enseñar la Biblia. Muy bien. 3. Vamos bien ahí, ¿verdad? Dios no está preocupado por la corrección política y religiosa de nuestros días al declarar la verdad. Miren, hermanos, Dios, vuelvo a repetirlo, no está preocupado por la corrección política o religiosa de nuestros días
al declarar la verdad. Fíjense, hermanos, que en los versículos de segunda de Pedro, capítulo 2, del 10 al 17 de este capítulo, Pedro está usando, fíjense bien, uno de los lenguajes más fuertes en la Biblia para describir a los falsos maestros. Esto es, hermanos, políticamente muy incorrecto en nuestros días. Hablar como Pedro va a hablar acá. Pero es lo que el Espíritu Santo dirigió a Pedro a escribir. No podemos nosotros decir nada, hermano. ¿Verdad? Pero, hermanos, es que es bien duro hablar así, hermano. Es bien fuerte el lenguaje, ¿verdad? Veámoslo, vamos a ver. Pero Dios no está preocupado por la corrección política o religiosa de nuestros días al declarar la verdad. Ah, la grave denuncia de los falsos maestros no salva. La grave denuncia de los falsos maestros no salva. Vamos a ver, hermano Walter, lea el pasaje de la pantalla. Segunda de Pedro 2, 10 al 11. Leo, hermano. Dice, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Muy bien. Observen, hermanos, eh, vamos a ver cómo está denunciando Pedro a los falsos maestros. Observen. Uno, sus acciones caracterizadas por siguiendo la carne. Ven, va, aquí en el pasaje que leímos anterior, dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, ¿verdad? Miren cómo Pedro los denuncia. ¿Ya? Entonces, esta es sus acciones caracterizadas por siguiendo la carne. Aquí la palabra carne en la Biblia puede referirse a cuatro cosas. Por ejemplo, número uno, toda la humanidad. Anótenlos, por favor, para que vean que la carne tiene como cuatro connotaciones, digamos así. ¿Vea? Número uno, toda la humanidad. Génesis 6:17. Número dos, puede referirse al cuerpo humano. Pablo dice en Efesios 6:12, carne y sangre. ¿Me entienden? Número tres, se puede referir a la comida. Romanos 14:21. Dice Pablo, bueno es no comer carne. ¿Eh? Y cuatro, se refiere a la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:16. Estoy diciendo que la palabra carne en la Biblia puede referir a cuatro cosas, ¿verdad? Si quieren, lo vuelvo a repetir. Número uno, toda la humanidad. Génesis 6:17. Número dos, el cuerpo humano. Efesios 6:12. Número tres, la comida. Romanos 14:21. Y número cuatro, la naturaleza pecaminosa. Gálatas 5:16. Muy bien. ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos bien ahí? Ustedes pueden ver en su casa los pasajes, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo es esto expresado frecuentemente? Mire, andan en concupiscencia e inmundicia.
Esto es muy similar a lo que Judas dijo en el versículo 4. Judas 1:4. Cambiaron la gracia de Dios en lascivia, en libertinaje. Bien, siguiente. 2. La actitud es caracterizada por y desprecian el señorío. Pedro está denunciando a los falsos maestros. Estos falsos maestros no son salvos. ¿Verdad? La actitud es caracterizada por y desprecian el señorío. Fíjense, hermanos, que en el primer siglo, ¿quiénes eran la autoridad en la iglesia? ¿Quiénes eran la autoridad en la iglesia? ¿Saben quiénes eran? Los apóstoles eran la autoridad. Así como Pedro. Pedro era autoridad. Pero los falsos maestros odiaban la autoridad de los apóstoles. Y por consiguiente, odiaban la autoridad de las escrituras, hermanos. ¿Me entiendes? Odiaban la autoridad de las escrituras. Por eso dice, desprecian el señorío. ¿Por qué es este el caso? Bueno, porque la carne es inherentemente rebelde. ¿Me entiende? ¿Cómo es eso, hermano Johnny? Bueno, hermanos, hay gente que quieren hacerlo a su manera. ¿Me entiende? Hay miembros que no se quieren someter a la autoridad pastoral, a la autoridad de un pastor maestro. ¿Verdad? Ellos dicen, no, yo me voy a someter a las escrituras, pero la escritura está diciendo que nos sometamos a los ancianos. ¿Verdad? El problema es la arrogancia. ¿Entiendes? Veámoslo. Su arrogancia es resaltada siendo descritos como insolentes. La palabra griega para insolentes es tolmetes. Tolmetes. ¿Qué quiere decir? Atrevido, temerario, osado. ¿Ya? Eso quiere decir insolente. Tolmetes, atrevido, temerario, osado. P, obstinado. En el griego es autades, con TH, autades. Eso es ser soberbio, ser presuntuoso, ser terco. Es lo opuesto a ser amable y gentil. Siguiente. No tienen miedo para blasfemar contra las potestades superiores. Bueno, con quién hacen contraste? Con los ángeles. Usted sabe que en el versículo 11 es interesante que Pedro usa a los ángeles como un mal ejemplo. En el versículo 2:4, en el 2:4 son usados los ángeles como un mal ejemplo. Estos son ángeles caídos, ángeles que pecaron. ¿Verdad? Verso 4. Pero en el verso 11, hermanos, son ángeles buenos. ¿Verdad? Eh, son ángeles buenos. Muy bien, dice, mientras que los ángeles, verso 11, que son mayor en fuerza. ¿Ya? Versículo 11. Mire, atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son los buenos, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Muy bien. Letra B. La descripción de los impíos falsos maestros no salva. Vamos a leer verso 12. Dale, hermano Saúl Castillo. Versículo 12. Bien, Melanie Flores, ¿me puede leer 2 Pedro 2:12 aquí en la pantalla? Sí, pastor. Dice, pero esto está hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Muy bien. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo describe Pedro a estos falsos maestros? ¿Sabe cómo los describe? Como animales irracionales. Tremendo.
como animales, número uno, irracionales. Bien, yo quiero preguntarles una cosa. ¿Qué hace la gente con estos animales irracionales? ¿Qué es un animal irracional? Por ejemplo, ustedes ven un león que viene de ustedes, que ustedes lo van a sobar y lo van a abrazar, hermanos. No, se los va a comer, se los va a comer. ¿Ya? Estos animales irracionales, ¿qué se hace con esos animales? Bueno, nacen para ser capturados y destruidos. No podemos, ¿verdad? Eh, son animales irracionales, no son domésticos, ¿verdad? No son animales domésticos. Pues así los describe Pedro como animales irracionales. Qué tremendo, hermano. Este es como les digo que es un lenguaje fuerte el que Pedro utiliza. Número dos, como esos que hablan maldad, blasfemia, de cosas que no entienden. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué es que estos falsos maestros no entienden? ¿Por qué es que los falsos maestros no comprenden las escrituras, hermano? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque en la Biblia encontramos tres tipos de hombres en la carta a los Corintios: el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Si nosotros analizamos el hombre natural, ese está en 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, no las puede discernir, pues no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, el hombre natural no entiende, no comprende, hermano, porque son hombres naturales, no tienen el Espíritu Santo, no lo tienen. Entonces, por eso es que ellos no entienden las escrituras. Se van por el legalismo, ¿verdad? Otros se van por el libertinaje, no entienden las escrituras. Tres, todos estos perecerán en su propia perdición. ¿Suena esto como que son creyentes estos falsos maestros, hermano? No, no son creyentes. Dice que perecerán por su propia perdición. La Biblia dice en San Juan 3:16 que el que cree no perecerá. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyere no se pierda, no va a perecer, mas tenga vida eterna. Pero el incrédulo sí va a perecer. Los falsos maestros van a perecer por su incredulidad. Recibirán su galardón por su falsa enseñanza. 4. 4. Todos ellos recibirán el galardón de su injusticia. Pedro está describiendo a los falsos maestros. ¿Qué significa esto? Hermanos, bueno, los falsos maestros han endurecido a otros. La recompensa que ellos recibirán por su injusticia es, en cambio, daño. Las falsas enseñanzas son una seria ofensa ante los ojos de Dios de toda la verdad. Ellos van a recibir una recompensa por su falsa enseñanza. ¿Oyeron? Bien. Letra C. Ya vimos la grave denuncia a los falsos maestros no salvos. Letra B. La descripción de los impíos falsos maestros no salvos. Ahora vamos a ver letra C. El libertinaje gráfico de los falsos maestros no salvos. El libertinaje. Veámoslo. Hermano Walter, por favor, me lee el pasaje. Leo, hermano yo. Bien. Dice, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Qué tremendo. Número 1. Su libertinaje
es manifestado porque tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuál es el descaro en todo esto? Bueno, el pecado sexual flagrante es usualmente hecho en las noches. Esto muestra, hermanos, la arrogancia de los falsos maestros. Muchos de ellos están envueltos en pecados sexuales, incluso durante el día. ¿Ya? Hermanos, en la Biblia textual, hay una Biblia que tiene una versión textual, dice, teniendo por placer el libertinaje a pleno día. Así dice. La Biblia de las Américas dice, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Imagínense, hermano. A lo largo de la historia de la iglesia, si ustedes ven, los falsos maestros no solo predican legalismo, sino que en oculto practican libertinaje. Por ejemplo, ustedes ven, y lo voy a decir, hermano, la luz del mundo, su líder, ¿verdad? Ellos predican legalismo, enseñan legalismo, ¿verdad? Pero, hermanos, ellos, oiga bien, lo que estoy diciendo, eh, practican el libertinaje, les descubren muchas cosas. Ahorita está preso el líder de ellos. Por ejemplo, esto es cierto en los sacerdotes católicos romanos, pero no solamente también es cierto en sacerdotes católicos romanos, sino que es cierto en muchos pastores del Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, escándalo tras escándalo. Son atrapados a la salida de los hoteles. Es terrible, hermano. Los falsos maestros. Es terrible. Dos, la repugnancia de Pedro es evidente cuando lo llama inmundicias y manchas. Recuerden cómo o quién ellos manchan potencialmente. Hermanos, ¿recuerdan ustedes al famoso Jimmy Swaggart? Yo lo recuerdo, hermanos. Quiero decirles que yo fui un fiel seguidor de ese líder evangélico. Me gustaba cómo predicaba y le descubrieron, hermanos, un pecado y fue sacado fuera de su trabajo como evangelista a nivel mundial, ¿verdad? Este era un famoso pastor pentecostal que decía que la evidencia de ser salvo era hablar en lenguas, pero él estaba involucrado en pecados sexuales. Hermanos, si nosotros predicamos el evangelio de la gracia, no debemos ser como los falsos maestros. Nosotros debemos de vivir vidas piadosas que traigan gloria y honra a Dios. Y eso va a hacer, hermanos, que nuestro testimonio y nuestra predicación sea creíble en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra vida personal. Tenemos que ser personas íntegras sexualmente, íntegras financieramente. Y muchos pastores han tenido grandes fracasos en estas áreas. Como o a quién ellos manchan potencialmente. Bueno, ellos manchan a creyentes mientras ellos celebran contigo en tu casa o en la cena del Señor, ¿verdad? Muy bien. Tres, su degradación es vista por tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Qué tremendo, ¿verdad? Esto que está aquí, hermanos. Imagínense, ¿cómo se aplica esto a ti? Como creyentes, nuestras vidas
deben estar en contraste con estos falsos maestros. Oiga bien, no tenemos que ser como ellos. Como maestros de la palabra de Dios, nuestra enseñanza debe ser bíblica y nuestras vidas manifestar pureza sexual e integridad personal. Hermanos, si un pastor predica la palabra de Dios, pero no tiene una vida, pero mejor dicho, pero tiene una vida pecaminosa, eso confunde a la gente y es un mal ejemplo. ¿Me entienden? Entonces hemos visto la grave denuncia de los falsos maestros, no salvo. Letra A. Letra B. La descripción de los impíos falsos maestros, no salvo. Letra C. El libertinaje gráfico de los falsos maestros, no salvos. Letra D. El engaño egoísta de los falsos maestros, no salvos. Bien, vamos a 2:14 al 16. Hermano Walter, por favor. Leo, hermano. Sí. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Gracias. Número 1. Su incitación a través de su enseñanza o estilo de vida apunta especialmente a almas inestables. Almas inestables. ¿Puede este término incluir a creyentes genuinos? Sí, hermano. Sí. Observen, hermanos, el versículo 18. Pongan ahí 2 de Pedro 2:18 para que vean que sí. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. O sea que, sí, hermano, ¿puede este término incluir a creyentes genuinos? Sí. ¿Pueden ser engañados por los falsos maestros? ¿Creyentes genuinos? Sí, sí. Miren, aquí está el verso 18. Anótenlo al margen. 2 Pedro 2:18. 2. Su motivación para la incitación gira alrededor de un corazón formado con avaricia. Bien, ¿en qué resulta esto? Son hijos de maldición. Esto suena como incrédulos, gente que no es salva, hijos de maldición. Los falsos maestros están caracterizados por eso, hermano. Les gusta, son bien ávaros. ¿Ya? 3. Su abandono de la verdad han dejado el camino recto. Fue activo resultando en fueron extraviados, lo cual era pasivo. Bien. Hermanos, en el griego, la frase se han extraviado está en voz pasiva. No sé si me entienden. Su abandono de la verdad han dejado el camino recto. Fue activo resultando en fueron extraviados, lo cual era pasivo. Vamos a ver un pasaje para que entender esto. 2 Timoteo 4:3 y 4. Bueno, Walter lo lee siempre. 2 Timoteo 4:3 y 4. Leo, hermano. Sí. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Muy bien. Mire lo que dice Pablo a Timoteo. Dice que vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. O sea que el falso maestro no le gusta la sana doctrina. ¿Ya? Dice que como se amontonarán maestros y hay muchos creyentes así, ¿va? Conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula, ¿verdad? Este, así es el falso maestro. Cree más, eh, me decía un hermano hace poco que le estoy enseñando aquí en el instituto, que ellos creen en la profecía, me decía él, va. Y le digo yo, pero estamos viendo Pedro, va, la misma carta de Pedro. Y le digo yo, hermano, pero Pedro tuvo una experiencia y Pedro no resalta la experiencia como lo más seguro, sino que Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, Pedro está diciendo que tienen la palabra profética, las escrituras más segura. Es más seguro eso. La Biblia es segura, hermano. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera por mi camino, dice el salmista. ¿Verdad? 4. El, el ejemplo clásico de guiar a las personas a ser extraviadas por ganancia personal fue Balaán. ¿Se acuerdan, verdad? De este personaje, ¿verdad? Balaán era un profeta de Dios, pero tenía motivaciones equivocadas. No sé si me entienden. ¿Cuántos de ustedes creen que Balaán fue salvo? No me respondan. ¿Cuántos creen que no fue salvo? ¿Cuántos no saben? Bueno, creemos que Balaán fue salvo porque el Espíritu de Dios vino sobre él. ¿Ya? Lean, ahí está, anoten ahí por favor, Números 24:2. Vamos a leerlo. Números 24:2. ¿Puede leerlo, hermano Walter? Sí, hermano Johnny. Yo leo acá. Vale. Número 24 dice, y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por las tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Muy bien, este es Balaán, ¿verdad? Él nunca profetizó erróneamente, ¿ya? Pero llegó a hacerlo con motivaciones equivocadas, o sea, dinero, y los judíos lo mataron después. Entonces, Pedro lo está usando como un ejemplo, no un ejemplo de un incrédulo profetizando falsamente, sino de un maestro motivado por el dinero. Entonces, vemos cómo Pedro usa ejemplos. Pedro usa ilustraciones, Pedro usa lenguaje figurado, usa interpretación literal, pero creo que Pedro creyó en un Balaán literal. ¿Me entiende? Porque si usted nota el versículo 16 de 2 Pedro 2, eh, literalmente Pedro creyó un asna, le habló a Balaán, ¿verdad? Un asna, hermano. Ahí segunda Pedro 2, en el versículo 16, dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Me entiende? Me gusta este ejemplo, porque si Dios pudo usar a un burro en el Antiguo Testamento para predicar su palabra,
puede usar otros. Puede usar otros, ¿ya? A ver, nosotros también somos un poco burros. Bien. Entonces, hermanos, sigamos. El triste destino de los falsos maestros no salvos. Verso 17. Vamos, hermano Walter, léalo. Leo, hermano. Sí. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Muy bien. Ellos son nuevamente descritos de modo pintoresco como fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Es como que en un restaurante le sirvan a usted una preciosa bandeja de plata reluciente con comida, pero cuando usted quita la tapa, no hay nada. Esto es lo que hacen los falsos maestros. Prometen algo, pero no hay nada. ¿Me entiende? Son como nubes. ¿Sí dice? ¿Qué esperamos cuando vemos las nubes? Agua, pero no hay nada dentro de ellas. Están vacías. ¿Me entiende? Fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. 2. Su destino personal es para los cuales la más densa oscuridad está reservada y su duración es para siempre. Recuerden, hermanos, que los ángeles están reservados para el día del juicio. Los ángeles que pecaron, aquel grupo que está metido en el tártaro. Recuerden, va. Entonces, el destino personal de los falsos maestros incrédulos es similar. Les espera juicio de Dios. Juicio de Dios. ¿Qué puedes aprender de esto? Aunque un creyente puede predicar falsamente, nunca será condenado. En cambio, los falsos maestros incrédulos serán condenados. Hermanos, un creyente que es salvo y que es salvo. Haga bien. Yo creo que nosotros a veces, yo en lo personal lo digo, yo a veces en el pasado yo enseñé mal, hermano, de lo que se los confieso. Pero le doy gracias a Dios que Él me ha ayudado, ¿verdad? Y hoy estamos tratando de enseñar verso por verso las escrituras, ¿verdad? A la iglesia que pastoreamos. También en el instituto enseñamos versículo por versículo. Porque, hermanos, sabemos que vamos a dar cuenta a Dios de nuestro ministerio, ¿verdad? Y queremos que comunicar como Pablo comunicó. Vamos a ver, por favor, segunda Timoteo, vamos a buscar capítulo 2. Versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso es lo que queremos en este instituto, ¿verdad? Hombres equipados con la palabra de Dios, idóneos para enseñar a otros. Muy bien.